¿Hay ¿Hay alguien alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algún espíritu aquí? ¿Nos puedes contestar? Yo me acuerdo cuando se murió mi mamá, mi hija de 1 año y medio la veía. Al día siguiente de enterrarla, la corría y la abrazaba en el aire, la veía. aquí? Yo le Ok. decía, ¿dónde está? ¿Dónde está tu mamá? Tú no la veías. Habían personas que nos llamaban y nos decían, yo me despierto a 3 de la mañana, pero no sé por qué. Y cuando ellos empezaron a grabar la noche o lo que pasaba, es que las puertas se abrían, las cosas se caían a esa hora y esos ruidos los despertaban. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un tema súper interesante. Tenemos un invitado también súper interesante. Se llama José Boy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Josie? Él es investigador de temas paranormales. Es correcto. ¿No? ¿Cómo se llama tu...? Del grupo Entelequia. Entelequia, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata el Claro grupo que sí. Entelequia y cómo empezaste. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación, No, a Josie. ti por venir, imagínate. Muchas gracias. Entelequia es un equipo de investigación paranormal. Nosotros nos dedicamos hace aproximadamente 7 años a buscar evidencia y ayudar a personas que necesiten o que tengan problemas en sus casas con fenómenos paranormales. El equipo inicia hace mucho tiempo como un grupo de amigos que se juntaban en un grupo de WhatsApp para poder contar historias, para poder hablar de temas paranormales. Y poco a poco nos dimos cuenta de que estas historias tenían un trasfondo, tenían detrás personas realmente aterradas, acechadas por estos fenómenos y que con el pasar de los días aprendían a vivir con esto. Y no es lo normal. La gente no debe aprender a vivir con esto o tratar de ignorarlo. Debería encontrar una especie de solución o de causa raíz de todos estos problemas. Con estas personas decidimos hacer un equipo, empezamos poco a poco a saber más de metodologías, empezamos a adquirir equipos que los ven aquí en la mesa y empezamos nuestras primeras investigaciones, ¿no? De eso ya de 7 años aproximadamente. ¿Y tú qué aprendiste de esto? O sea, para empezar, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué crees que hay personas que sí se les presenta y sí? Porque yo pienso que todo el tiempo están, ¿no? Es correcto. O sea, pero hay gente que sí lo pueden ver, no es que se les manifieste, sino que me imagino que tienen la sensibilidad o algo abierto para poderlo ver y hay otras que no, por más de que estén presentes en este momento. Esa es la palabra clave, sensibilidad. Todos somos sensibles, la sensibilidad es algo natural del cuerpo. Cuando alguien está en una habitación, por ejemplo, con una persona detrás, lo siente. Pero hay sensibilidades más allá de lo normal, la extrasensorialidad, ¿no? Personas extrasensoriales. No lo tienen todos, esto generalmente se hereda, y no siempre se hereda de padre a hijo, sino suele saltar una generación. Viene del abuelo o viene de la abuela. Si bien es cierto, siempre pueden estar estas energías o estas entidades, solo las personas sensibles a ese grado son capaces de percibirlas. Claro, exacto. Bueno, cuéntame, entonces desde hace 7 años haces esto y tú me dices que lo que tratas es de ayudar a estas personas sensibles que se sienten como que acechadas, agobiadas. Es porque correcto. sí, definitivamente hay personas que sí tienen esta sensibilidad y que pueden, Y no lo saben. bueno, Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe porque son personas que con el tiempo han vivido con esto y han aprendido a tratar de interiorizarlo. Y personas que me dicen, José, yo de niño he jugado con otros niños en mi cuadra y realmente nunca existieron. Claro. Entonces, ya ahí, con el pasar del tiempo, lo que pasa con la sensibilidad es que si tú la desarrollas, te la quedas. Y si la ignoras o no la desarrollas, la vas perdiendo. Entonces, Sí. personas que han tenido esto de niños y con el tiempo se han O sea, esa disipado. sensibilidad también es algo paranormal. Por supuesto, lo Claro. paranormal, digamos que parte todo de todo lo que no es normal, todo lo que no es habitual Claro, o común, o lo que sea, no se sí. puede explicar. Sí, exacto. Así. No, exacto. Entonces, ¿cómo tú ayudas? Acá has traído varios, acá es para captar a las entidades. Sí, dentro del Primero equipo... captas a las entidades. Enséñame lo que tienes. Te explico cómo funciona, ¿no? Dentro del equipo tenemos varios integrantes. Yo, por ejemplo, me dedico a ver a través de los equipos la parte técnica de todos los equipos y ver cómo funciona. Yo particularmente no siento, pero dentro del equipo hay personas sensibles. Entonces, los equipos, como este de acá, por ejemplo, que es un detector de frecuencias electromagnéticas, no sé si se puede ver ahí, nos ayuda a detectar cambios en los campos electromagnéticos del lugar. Cuando uno detecta o ve en las noches, por ejemplo, que la luz titila, que hay un problema eléctrico que no debería estar ahí y lo asocian a algo paranormal, esto podría ayudarnos
a saber qué está pasando en ese lugar. Lo normal es que esto se prenda pues con los micros, con los aparatos como se han estado prendiendo hace un ratito, pero en el común de los casos en una casa no debería encenderse, ¿no? Si yo lo paso por mi cuerpo tampoco debería encenderse. Pero ha habido ocasiones en donde sí se ha ido hasta el rojo, se ha ido hasta el medio, ¿Y ha qué parpadeado. significa? Y significa de que en ese lugar hay una carga importante de energía de tal forma que este equipo puede captarlo. Porque uno puede ser, o sea, la sensibilidad es subjetiva. ¿No? Yo puedo estar con mucho miedo y decir, no, sí, yo estoy sintiendo algo. Pero al equipo no le puedes infligir miedo. Entonces Claro. el equipo te va a decir realmente lo que está sintiendo los sensores del equipo. O sea, sentiría una entidad. No necesariamente, pero sentiría alguna energía fuerte que nosotros tendríamos que interpretar si es o no una entidad. En la mayoría de casos, ese es el punto de partida de una investigación y nos dice, ok, este es el punto, entre comillas, caliente, en donde tenemos que empezar la investigación. Luego, Pero si no fuese una entidad, ¿qué sería? es que como es un equipo que funciona a través de frecuencias magnéticas, podría ser un problema eléctrico también, Ah, ya. ¿no? Pero bueno. O sea, no la entidad, sino... Ya, Sí, es que hay personas que también lo piensan que tienen algo y en realidad no tienen nada. ya, claro. Pero bueno, luego de esto tenemos otros equipitos. Por acá tenemos, por ejemplo, este es un sensor de movimiento. Si yo me acerco, va a empezar a sonar. Y si yo lo toco, va a empezar a sonar más fuerte, ¿no? La O idea sea es que lo esto, puedes poner en algún lugar específico y Así si es. de verdad pasa alguna si energía pasa algo, o alguna se entidad, enciende. Se como enciende. que si pasa un ladrón. Exacto. Si yo paso por el costado, tal cual, no fugazmente va a sonar. Y nos ha servido muchas veces, ¿no? A detectar sí. justamente. Mira, por ser justo un aparato con luces, Ya. lo que más hemos tratado de captar son niños. Pero los niños son juguetones, pues. Entonces los Sí. niños ven las luces, ven esto que suena, entonces aparentemente tratan de jugar con eso. Las entidades, Las entidades que son niños. niños, ¿no? Sí, claro. Así es. Luego tenemos esto que es un... Este es como otro medidor de frecuencias electromagnéticas, pero tiene acá una pequeña cánula que es un termómetro ambiental. Tú sabes que dentro de lo que una entidad puede manifestarse, puede también acarrear bajas de temperatura o subidas de temperatura. Pero generalmente son bajas, Generalmente ¿no? son bajas. Porque Te son, mueres de frío son en el sitio. vientos gélidos, una cosa así. Y uno, pues dentro del miedo, uno también puede sentir vientos gélidos. Pero si el termómetro lo detecta es porque está ahí. Entonces, ese es el punto, digamos, de la investigación. O sea, si puedes tú lo comprobar, prendes ahorita, te pero detecta- estamos con aire acondicionado, o sea, Ah, no, pero claro, te va a detectar el aire. el aire o el Claro. termómetro ambiental, ¿no? Perdón, la temperatura ambiental. Ya, claro. El tema es que eso también, cuando estamos en un lugar donde ha habido en algún momento situaciones así, ha bajado la temperatura. Entonces, ocurre algo, miramos si efectivamente ha bajado. Todos Pero lo por el sentimos, aire. sí. No, ha bajado por algo que no nos podemos explicar. O sea, ¿Ahorita? no, en este momento no, te digo en situaciones de nosotros. Ay, yo digo, me muero. ¿Qué habrán No, hecho claro. acá? Que no sabemos, ¿ya? Y luego tenemos esta de acá, que es una de las más interesantes para nosotros, la más importante, que es la Spirit Box. Esta es una especie de radio modificada. Hace unos barridos de frecuencias entre el AM y el FM en señales blancas. O sea, cuando uno la enciende, tiene un sonido pues de lluvia, ¿no? Sobre eso nosotros hacemos preguntas y las grabamos, obviamente, para después analizarlas. En muchos casos hemos tenido varias respuestas de estos equipos. Nuestra teoría básicamente es que las entidades tratan de usar esos sonidos para lograr articular respuestas O sea, Y- responderte. a través del equipo. Pero, o sea, pueden ser entidades como negativas De o todo. positivas. Entonces Hemos te pueden visto de contestar todo. cualquier cosa también. Es correcto, te puede contar cualquier cosa. Así es. Y a ver, cuéntame un ejemplo, ¿no? Alguna experiencia con el Perfecto. Spirit Box. El Spirit Box. Hace varios años fuimos al cementerio Baquijano y Carrillo. ¿Eso El que está en el dónde Callao. está? Ya. En una de las esquinas del cementerio hay una hilera de nichos que están algunos soldados que fueron emboscados en el Brahim en la época del terrorismo. Ya. Nosotros en ese momento no sabíamos que ellos estaban ahí. Nosotros nos dimos cuenta después. Nos sentamos con la Spirit Box a hacer preguntas. O sea, hacer una sesión de Spirit Box dura varios minutos porque, o sea, tienes que grabarte y tienes que analizar y escuchar qué está pasando. Y una de nuestras compañeras que es sensible es la que hacía las preguntas. Empezamos a preguntar cómo te llamas, cuántas personas allá están aquí, necesitas algo, te podemos ayudar. Y la pregunta que le decimos, ¿cómo te llamas? O ¿cuál es tu nombre? Nos responde una voz que la tenemos grabada y para nosotros es
una de las respuestas más claras que hemos tenido, que es no me acuerdo. Cuando nosotros levantamos la cabeza, porque todos lo escuchamos y lo sentimos extraño, vimos esa hilera de nichos de soldados. Y si bien todo el pabellón estaba con flores y con recuerdos, esa hilera de nichos no tenía nada. Parece que esa familia no vivía en Lima, no vivía en el Callao, y había dejado a sus familiares mucho tiempo, y ellos ya no recordaban su nombre. La voz da tanta pena que te das cuenta que ha pasado tanto tiempo que ya no recuerdan su nombre. Después de eso fuimos a hacer diferentes preguntas y esta compañera se cargó tanto que no pudo continuar el recorrido. O sea, las personas sensibles tienen esa capacidad de cargarse, sobre todo en un cementerio. Imagínate. Eso lo tenemos grabado, por si acaso de ahí te lo puedo mostrar. Tenemos otro caso, nos llamaron de la compañía de bomberos Olaya 13 de Chorrillos por un caso de una niña. Todos los bomberos veían una niña, pero las descripciones variaban. Decían que tenía vestido oscuro con cabellos rubios, otros decían que tenía vestido claro con cabellos rubios, pero siempre era una niña pequeña con cabello largo. Y de alguna manera todos habían coincidido de que se llamaba Marilyn. Un poco investigando, porque todos los casos son diferentes y pero tenemos ¿y de que dónde ver. sacaban el nombre? ¿Sabían comunicar? O sea, No. Parece que entre ellos habían cruzado la historia y los más antiguos les habían dicho, esta niña se llama Marilyn y nosotros lo sabemos. Nosotros también queríamos saber por qué. Yeah. Resulta que al costado de la compañía hay una casa que está abandonada y la mayoría de chorrillanos conocen la historia que les voy a contar. En esa casa vivía si mal no recuerdo, el hermano de un expresidente de los 70 aproximadamente, que vivía ahí. Su hija se llama Marilyn, con E, no con A, con E. Un día, la niña entra al despacho de su padre y encuentra un arma, una pistola, y se pone a jugar con el arma. Y en un descuido, el arma se dispara y la niña muere. El padre, pues obviamente, con tanto dolor, decidió mudarse no sin antes construir una estatua a la niña que está ahora mismo dentro de la casa. Es una casona, está hecha la niña. Y esa niña coincide con todas las características de la niña que ven en la compañía de bomberos del costado. Cuando nosotros nos encerramos en la guardia femenina, que era el lugar donde dormían las seccionarias mujeres, ellas eran las primeras en decirnos de que Marilyn habitaba ahí y siempre las veían por los espejos, por las puertas, cruzando, caminando, jugando. Hicimos una de las preguntas, no nos respondían, a mí no me respondían, a nuestros compañeros tampoco, evidentemente nosotros éramos unos extraños ahí. Les pedimos a todos que se vayan, me quedé solo yo grabando con una compañera y 2 seccionarias del lugar. Y ellas empezaron a preguntar. Le dijeron, Marilyn, ¿estás acá? Y nos dijo hola a través del equipo. El hola fue muy claro, de tal forma que ellas un poco más saltaron hasta el techo, ¿no? Y nosotros entendimos que realmente estaba ahí. Ahora, esa niña no habita ese lugar, habita el lugar del costado. Pero de vez en cuando aparentemente se pasa ahí. Y la niña al parecer no sabe qué ha pasado. No entiende, porque son niños. Y esa es la explicación de por qué penan tantos niños. Los niños no entienden por qué han muerto. O sea, no han podido trascender porque su no viaje. saben tampoco. Los niños ¿Y cómo los ayudas? En ese caso, la armonización, eso es justamente lo que nos ayuda oración. a poder hacerlos cruzar al otro lado, ¿no? En este caso, la niña aparentemente había tenido pues este accidente infortunado y no sabía qué había pasado, ¿no? Los bomberos habían tenido estos episodios de parálisis de sueño mucho tiempo. Los bomberos hombres no lo veían, solo las mujeres. Y bueno, tuvimos que hacer pues esta especie de armonización. ¿Y nos por qué crees que solo ellos. las mujeres? Aparentemente había alguna afinidad sensorial entre ellas, porque los bomberos no sentían mucho. O sea, los bomberos hombres en esta estación de bomberos no tenían esta capacidad aparentemente, al menos con los que nos entrevistamos. Pero las seccionales mujeres, las 2 que estuvieron ese día, las 2 habían visto a ellas. Y tenía mucho sentido el hecho de que ellas también habían pasado por situaciones complicadas haciendo labores de bomberos. Habían visto morir mucha gente. Parece que eso les empezó a cargar cada vez más y abrió más su sensibilidad, a diferencia de los hombres. Claro, es el tema como decía, el tercer ojo, la sensibilidad, el poder abrirte y ver. Yo me acuerdo cuando se murió mi mamá, mi hija de 1 año y medio la veía. Al día siguiente de enterrarla, la corría y la abrazaba en el aire, la veía. Yo le decía, ¿dónde está tu mamá? ¿Tú no la veías? Yo la sentía, pero ella la veía, abrazaba el aire. La Claro, abrazaba así. Corría y le decía, mamá, y la abrazaba.
¿Y tu hija a día de hoy no tiene esa sensibilidad? ¿La perdió o todavía No, sí. la tiene? Ok. Ella también lee el tarot. Ok. Sí. Claro, es que los niños parece que nacen con esa Ella sensibilidad. también jugaba con un amigo, con Mira, un amiguito, pero me decía que era su ángel y que ya no como fue nada ya... malo. No, que ya iba a crecer, entonces que ya le había dicho que ya no iba a jugar con ella porque ya se tenía que ir. Me Ok. decía todas esas cosas y yo, pero dime cómo es. Y yo como estoy segura que es así. ¿Dónde está? Enséñame, le decía. Ok. Yo de niño tuve la única experiencia, bueno, he tenido más experiencias en el equipo también, pero la que yo puedo decir yo vi algo fue cuando tenía 4 años. Nuevamente, los niños siempre persiguen esto. Yo estaba viendo televisión, estaba en el cuarto de mi abuela, recuerdo, y de un momento a otro pues hay una tanda televisiva, una tanda publicitaria, yo volteo hacia la cama de mi abuela y veo a un señor un poquito grueso, ¿no? Calvo, con un terno azul marino, me lo recuerdo perfectamente, mirándome, con un bigote incluso. Y yo pues era niño, no me dio miedo, hice un costado a la cabeza, volví a mirar y ya no había nada. Entonces me paro, voy donde mi mamá y le aviso, ¿no? He visto algo, he visto un señor allá en el cuarto de la abuela. Y no me hicieron caso. Me dijeron, no, debe haber parecido, anda, regresa. Pasan los meses, ahora ha sido como medio año, pasan los meses y tenemos la tradición con la abuela de sacar las cajas de Navidad para armar el nacimiento y todo, ¿no? Y parece que dentro de una de las cajas de Navidad se había perdido un cuadro, que en ese momento lo encontraron, lo pusieron al costado de la mesa, yo me acerco y veo el cuadro, y veo al mismo señor que yo había visto meses antes ahí. Y yo inmediatamente, pues, digo, es la persona que yo he visto, ¿no? Voy, le digo a la abuela quién es, y me dijo, ¿dónde lo has visto? En tu cuarto. Y me quito el cuadro. Bueno, me explicaron después de que este era el dueño anterior de la casa. Que mi abuela había servido para ellos pues como trabajadora y llegada una cantidad pues de años ellos fallecieron y mi abuela continuó en la casa, ¿no? De hecho, tenían unos cuadros más grandes, yo creo que no los tengo ya en la casa, pero estaban ahí, ¿no? Yo los vi mucho tiempo después y recordé quiénes eran, ¿no? Es la única vez, creo yo, que he visto algo así tan claro, salvo, aparte de las experiencias que he tenido, ¿no? Pero digamos que fuera de esto, lo vi cuando tenía 4 años. Claro. Bueno, es que se supone que los niños, y cuanto más chiquitos son más sensibles y tienen mucho más abierto el canal hacia el otro lado que todos los adultos, que se van contaminando más con este plano terrenal, entonces por eso van cerrando el canal y se vuelven menos sensibles, ¿no? A poderse comunicar. Entonces yo creo que por ahí va, y por eso, bueno, mi hija es bien sensible. Ajá. Desde chiquita veía todo esto y ahora está metida también en este mundo y le encanta leer y todo, ¿no? Pero no lo hace profesional, pero sí lo hace con sus amigos y todo, le encanta. Porque y mi otra hija también, también ya no le interesa como esta, pero también tiraba las cartas y te decía nombres y yo... ¿Pero de dónde? Y tenía 4 o 5 años y le decía nombres, pero adivinaba de verdad. Yo, ¿pero de dónde ves los nombres? No sé. 5 o 6. Yo veo las letras. Yo veo las letras que flotan. Me decía que flotan ahí las letras y ahí las veo y por eso veo los nombres. Qué interesante. Sí. Bueno, y estas otras cosas que no me has mencionado, la linterna, bueno. Esa es una linterna táctica de bastantes LEDs. Esta es una varilla L que se usa para radiestesia. Sí, ¿no? Sí, la conozco. La radiestesia, para medir. Pues, se usa para medir, se usa para a veces indicarnos algunos caminos. Normalmente esto lo usamos más con personas que son sensibles. ¿Pero cómo? A ver, ponte yo que soy sensible. Puedes usarlas, si no, puedes ponerlas. Las varillas de radiestesia usan justamente el principio de que la persona canaliza las energías a través de la varilla. ¿Qué quiere decir? Bueno, las varillas no deberían hacer eso, pero deberían siempre ir hacia adelante, ¿no? Justamente eso se usaba hace mucho tiempo para encontrar pozos de agua, ¿no? Para encontrar oro, petróleo. Entonces, ahora mismo ya no lo usamos hace mucho tiempo, pero las veces Tú has pasado algo ya más tecnológico. Y ahora que Plutón entra Acuario, que ya entró, ojo, ya vas a tener mejores elementos, ¿ah? Ya tus tecnológicos, ya vas a mirar, ya creo que al fantasma. Bueno, con la tecnología que ha avanzado también, para protegerte. Y la cruz, claro, esta es la cruz de San Benito. Es como una cruz tradicional, solo que en el medio pues, de las maderas está la medalla de San Benito. Sí. Esto lo recomiendo bastante para personas que tienen estos problemas para dormir. O sea, ¿qué pasa? Que
siempre nos llaman, nos contactan por problemas, sobre todo de mujeres, con ¿Y incubos. qué opinas las Sí. personas que se levantan pues a las 3, 4 de la mañana? Bueno, ¿Qué quiere decir eso para ti? ya, Hay mucha gente que le pasa. claro que sí. Las 3 de la mañana generalmente es una hora donde la gente considera que es donde más se abren estos portales para que Sí. las entidades salgan, ¿no? Es verdad de que la mayoría de fenómenos ocurren en esa hora. Entonces, las personas que tienen estos fenómenos tienen que primero saber qué pasa en sus casas, ¿no? Es importante que la gente no ignore los detalles de las cosas que ocurren. Ujú. Hemos tenido casos en donde la gente nos dice, sí, en mi casa siempre se escuchan niños, siempre se escuchan canicas, siempre se escuchan, no sé, patitas, lo que sea. ¿Tú qué opinas de las canicas? Lo de las canicas tiene dos interpretaciones. A ver, dime. La científica, ¿Ya? que es un problema de tuberías al momento de cerrar fuertemente una de las dos entradas de agua. Y otro es la explicación paranormal, que justamente simula el juego de niños con canicas. Sí. Normalmente está asociado a niños, Sí. no adultos. Sí. En mi casa me ha pasado, o sea, yo he sentido estas canicas, pero yo no he tenido pues ningún niño fantasma, digamos, en mi casa, ¿no? En mi caso sí era un fenómeno físico, un fenómeno explicado. Pero bueno, nos hemos desviado. ¿Qué Ya, dale, pasa dale. con los portales a las 3 de la mañana y estas personas que se despiertan? Así es. ¿Qué está pasando? ¿Es algo malo? ¿Te puedes despertar a las 3 de la mañana y no pasa nada para ti? ¿O qué tienen que hacer? Bueno, no es algo tampoco 100% malo, depende también a qué hora duermas, ¿no? Definitivamente si duermes muy temprano, de repente te amaneces a Pero las si 3 de no la duermes mañana. muy temprano, Pero si pues. no duermes, es importante saber a qué hora te despiertas y qué ocurre en ese momento de la noche y por qué te despiertas. Habían personas que nos llamaban y nos decían, yo me despierto a 3 de la mañana, pero no sé por qué. Y cuando ellos empezaron a grabar la noche o lo que pasaba, es que las puertas se abrían, las cosas se caían a esa hora y esos ruidos los despertaban. Entonces ya, está bien, te despiertas a esa hora, pero ¿por qué ocurren esos eventos? Es importante saber si la persona también es sensible. Hay personas que no son sensibles para nada, como yo, y hay personas Y que no sí te son levantas sensibles. para nada. Y Tú no, sí, duermes como un tronco. no tanto, pero sí me despierto, pero al menos puedo saberlo, ¿no? ¿Qué Ya, signo eres? es muy raro, no sé realmente, yo soy del 21 de mayo. Ah, No sé, estás estoy en la entre Tauro cúspide. y Claro, Géminis. habría que ver qué años nació. Habría que ver el año para ver si el sol ya había pasado a Géminis. Ok, Claro. eso me interesa mucho saber. Sí. Ok, entonces las personas tienen que saber eso. Es muy común que a las 3 de la mañana pasen muchas cosas. Se relaciona mucho con la hora inversa pues, de la muerte de Jesús. Ujú. Y lo que más recomiendo siempre es protegerse, ¿no? Las medallas, por ejemplo, nos ayudan en los últimos casos que hemos tenido. Personas que tenían experiencias con incubos. ¿Sabes qué son los incubos? Si no, para explicarle a la gente. No, explícale a la gente de todas Los maneras. incubos son entidades que se aprovechan de energía sexual de las personas, especialmente de mujeres, y los súcubos son los que se aprovechan de los hombres, ¿no? Estas eran mujeres, hemos atendido creo que 5 casos en estos últimos 2 meses. Y Están en plena efervescencia. Entonces. aparentemente, sí. Y bueno, Por yo el calor. puede ser. Es que ahí atrás dicen por el calor, qué horror. Y yo agradezco a la gente que nos llama y nos cuenta eso, porque es muy difícil para una mujer también contar que en las noches siente manos en sus piernas, que se despiertan con la sensación de haber estado con alguien en las noches. Y bueno, el problema de lidiar con un incubo es que no es un fantasma, no es un espíritu, no es un desencarnado. No puedes hablar con él, no puedes comunicarte. Ya hay otro tipo de armonización o de limpieza para ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo más rápido, lo más recomendable es la protección. Yo siempre recomiendo esto de la medalla de San Benito. En estos casos les ayuda muchísimo. Nosotros Dormir siempre con la hacemos- medalla colgada. No necesariamente, es que es un poco incómodo dormir con la medalla, también Sí. te puedes incrustar, ¿no? El pecho. Pero lo colgamos pues en los picaportes de la puerta, al costado, claro. en la mesa de noche. A mí Y- me gusta bastante para esto de las entidades poner agua con sal también Ok, bastante. sí, también es importante. Neutraliza bastante. Y bueno, de estos casos, el seguimiento que hemos hecho, las personas duermen tranquilas después de esto. Y no han sí. tenido problemas hasta ahora. Pero ¿cómo haces ya? Tú captas a las entidades, pero ¿cómo haces para a las malas, para ahuyentarlas, para cortarlas, para que se Ok. vayan? Cuando son... Una cosa es verlas, ya Sí. las ubicas todas con todos estos aparatos, pero ¿de ahí qué haces? Claro. ¿Cómo Cuando haces el son malas- exorcismo? Cuando son malas, no están abiertas al diálogo o ningún tipo de comunicación, ¿verdad? Entonces tratamos ya de pasarlas al otro lado a través de armonizaciones o de limpiezas. Esto se dedican a nuestras compañeras que son sensibles. Normalmente ponemos velas, normalmente ponemos líneas de sal en las puertas Ujú. y tratar de evitar de que crucen más allá.
Tratamos de que el espacio sea lo más pequeño posible para poder, digamos que acorralar, es la palabra, Sí. creo, y desde ahí el trabajo es mucho más fácil, ¿no? Si tenemos a esta Pero entidad acorralas, ¿y libre... qué haces? ¿Qué haces? Ah, bueno, eso se encargan nuestras compañeras. Pero bueno, básicamente lo que ellas hacen es hacer estos ritos de protección y las envían directamente a la luz, a través de las velas. Ujú. Tenemos varias velas, la verdad. No son las velitas comunes, sino tienen diferentes tamaños, colores y formas. Y bueno, en todos los casos que hemos tenido, los seguimientos de estos casos nos han dicho que las personas han podido estar mejor en sus casas. Sí, pues siempre es bueno, aparte de hacerle una limpieza a la casa, ¿no? Siempre van a haber Siempre. Hay estas personas energías. que hay estas personas que entidades. no lo hacen porque no lo saben. Claro, obviamente. Y porque no tienen también la sensibilidad, pero a veces siempre estás como que cargado y no sabes por qué estás cansado y no sabes por qué, o hasta te levantas y no sabes por qué y tiene que ver con eso. Ya saben, si se están levantando en las madrugadas, muchas veces, a veces es por estrés, pero a veces tiene que ver con Sí. estas cargas energéticas que no te dejan... Dejan dormir, no dejan descansar. Claro, no te Claro. dejan descansar. Y ahora, muchas veces también te despiertas porque estás siendo en algún momento atacado por algo y te despiertas y sales de ese trance, de ese forcejeo con esta aparente entidad, ¿no? Se podría decir que te chupan la energía y en ese momento ya estás al momento de llegar al término de este ataque y te despiertas. Esa es Claro. una de las razones también. Pero bueno, entonces el consejo es ese, ¿no? Estar como que más atento, Siempre es estar saber atento. que somos energía, que estas energías están. A mí me da, ponte lo de los niños, ¿no? Lo que tú dices, tratarlos de guiar, hacer que estas energías se vayan y que estén en el lugar donde Primero tienen que que le estar. entiendan, ¿no? Las energías que no son tan violentas, por ejemplo, todo depende también en qué momento te llamen, en qué momento vayas. Si la situación ha escalado mucho, ya no hay forma de comunicarse, de ser tan polite con este tema. Pero cuando recién está empezando es mucho más fácil comunicarse. Hablarles es una forma muy menos invasiva, menos traumática también para la entidad. Y hacerle entender de que no es su lugar, de que deben trascender. Eso pasa mucho con niños. Vuelvo a repetir, los niños pues no saben que están muertos, tampoco no pueden comunicarse tan bien como nosotros. Y en el caso de muertes violentas, por ejemplo, no sé, que accidentes automovilísticos, lo que sea, generan esta especie de limbo de las personas y no saben qué ha pasado. Y siguen su vida Sí, normal. no, o se desesperan. O sea, no hay, yo he visto también casos que hay como que desesperación de no saber lo que ha pasado Ya, ok, y claro. ven Y no lo que está. entienden qué está pasando, No claro. entienden, que, o sea, porque acuérdate que estás viendo pues seguramente tu propio velorio, entierro, el sufrimiento, el llanto, y dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué Claro, ves estoy? tus No familiares entiendo. y no te hacen caso, Sí. tú les hablas, no te dicen nada, sí, es verdad. Debe Claro. ser desesperante. Es totalmente Que desesperante. cómo puedes ayudar a esos seres. Y En eso es esos casos, para personas que nos están escuchando que deben haber perdido seres así, que muchas claro veces que ha sí. pasado. ¿Cómo ayudar? Siempre es importante comunicarse o tratar de hablar con ellos, ¿no? Digamos que hablar siempre reconforta, siempre ayuda, siempre tranquiliza. Y si las personas tienen eso en sus casas y creen que son familiares o que son niños que están perdidos, la primera manera es hablar con ellos, ¿no? Tratar de invitarlos sin problemas a pasar al otro lado, hacerles entender que el lugar no es este. Y poco a poco, obviamente esto es un proceso, ¿no? Es como cuando vas al médico, el médico te dice, toma esta pastilla, no es que la tomes un día y ya está, es un proceso de varios días hasta que poco a poco se van a darse cuenta de que esto desaparece. Bueno, entonces yo quiero que ahora para terminar hagamos un ejemplo. Puedes Claro que prender sí. la máquina esta, que es la que me has dicho que es la más poderosa, ¿no? Así es. La Voy a radio, aparecer. ¿cómo es? ¿Cómo se Esta es llama? la Spirit Box. Spirit Box. A ver, de repente De repente contamos nos algo. mandan un mensaje. Rafa siempre le tiene miedo a estas cosas. Acá se ha ido y ha regresado, creo que se ha colgado algo Ajá. en el cuello. Uy, sí, mira, es verdad. ¿Ves? Pero que Rafa venga, pues, y de repente puede preguntar Tiene a miedo, nosotros. tiene miedo. Todos tienen miedo acá, no seas los miedosos. Ya. Lo voy a poner en... Creo que estamos en un lugar que no hay mucho radio, así que me parece muy bien. Puedes hacer tú las preguntas si gustas. Voy a A ver, poner Rafa, ¿qué esto. pregunto? Ahora, recuerden ¿Ah? que acá vamos a escuchar tanto ruido, o sea, radio, como cosas, como respuestas. Entonces, no necesariamente. ¿Ya? Este... ¿Puedo poner un poco más de volumen? Hola.
No, mejor no invoco a mi mamá, ¿no? No, la dejo en Bueno, paz. No, a ver, ¿qué? Dime, dime. ¿qué quieres preguntar? ¿Ah? ¿Hay ¿Hay alguien alguien aquí? aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay algún espíritu aquí? ¿Nos puedes contestar? ¿Has escuchado algo? Sí. ¿Estás aquí? No sé, yo sí siento que sí. ¿Hay alguien con nosotros en este momento? Hola. Yo escuché Hola. algo Sí. por ahí. Se lo han escuchado, ¿no? A ver. Hola, ¿nos puedes contestar? ¿Puedes repetirnos tu respuesta, por favor? ¿Hay alguien con nosotros? ¿Hay alguien que necesita ayuda en ese momento? ¿Hay alguien que quiera dejar algún mensaje? ¿Nos quieres dar un mensaje? ¿No? No, parece que no hay nada. Bien, ¿alguien que quiera dar algún mensaje final? No, parece que todo está limpio, la verdad, así que... Está bien, voy a apagarlo. Ya. ¿Cómo lo han sentido? Digamos que se siente algo, una Esto ya especie de es como sensación, una, esto es pero... como una ouija No, moderna. sí nos han dicho eso, no es tanto así, pero... No, pero como le puedes preguntar. Cuando le puedes ¿no? preguntar, sí, claro, ¿no? Siempre es importante también... Sí. O sea, las preguntas siempre son con No sé, con yo he respeto, sentido ¿no? que sí había alguien. He escuchado ahí He una que otra sentido en mi respuestita al corazón, inicio, lo demás no sí, tanto. he sentido en mi corazón que había alguien, pero que había alguien, que Ujú. de repente no quería ni participar, pero sí, Sí, había. puede ser también, es posible. Sí, sí. Bueno, José, gracias por habernos contado todo esto que realmente nos instruye, nos enseña y bueno, somos energía, somos seres de luz, de energía, que estamos rodeados de energía que no vemos físicamente, pero que las tenemos alrededor, buenas y malas, hay que aprender a convivir con ellas, hay que ayudarlas a trascender también, Es correcto. ¿no? Para que tampoco nos molesten y para que ellas estén mejor, sobre todo a mí me parten el alma los niños. Sí, no, es importante Sí, y bueno, entenderlos. yo creo que podríamos seguir hablando de estos temas. La próxima vez hablemos bien de cómo se pueden hacer. De Bueno. repente podemos hacer un video con él del exorcismo, de cómo Podemos salen. traer a uno de Sí. nuestros compañeros que Claro, justamente de nos los puede que instruir hacen en el esos temas, exorcismo. por Sí, supuesto. me encantaría. Muchísimas Claro que sí. gracias por haber Muchas gracias a estado ti. con nosotros aquí en Todo es Cósmico y te espero pues para la próxima Claro para que ver sí. el ritual del Por exorcismo, supuesto. de hacerlos ver la luz y trascender. Claro que ¿no? sí. Gracias. Sabemos. ¿Y cómo te contactamos? Por Bueno, favor, si para alguien- ayudar a la gente en Claro sus que sí. casas. Si alguien quiere contactarnos por algún tipo de análisis de video, fotos o un caso realmente, pueden hablarnos al Facebook, Instagram o en YouTube. Estamos como Entelequia Perú. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ¿ah? ustedes. Muchas Chao. gracias.